20 de mayo de 2025, Ciudad de México. A las 8:13 de la mañana, 6 disparos cortaron el caos cotidiano de Calzada de Tlalpan como un cuchillo. En apenas 12 segundos, Ximena Torres, mano derecha de Clara Brugada, y Gabriel Salazar, cerebro estratégico de la campaña Voto Férreo, cayeron acribillados dentro de una SUV blindada en el cruce de San Simón. Lo que aparentaba ser un golpe quirúrgico pronto se torció en un rompecabezas macabro. Las cámaras C5 del área estaban apagadas minutos antes del ataque. Una memoria USB, escondida con maña bajo el asiento trasero, apareció como pista clave, mientras los 3 sicarios huyeron por rutas tan precisas que parecían coreografiadas por un director de cine psicópata. El encargado de desentrañar el misterio, Diego Vargas, jefe de seguridad capitalina, se topó con un hallazgo que puso en jaque la narrativa oficial y el destino político de la ciudad. Si el tirador actuó solo, ¿quién demonios desactivó el sistema de vigilancia desde el núcleo del C5? La USB fue encontrada a las 11:46 de ese mismo día por un perito forense. Estaba oculta en el forro del asiento trasero derecho, sin marcas visibles, pero con un archivo cifrado bautizado como *Cañada 9 *, un nombre que resonaba con una hacienda en ruinas en Milpa Alta, señalada en 2023 por operaciones de manipulación electoral. El archivo fue enviado al Centro Nacional de Inteligencia Digital, CENID, donde, en menos de 4 horas, un fallo en el cifrado *9X* permitió un descifrado parcial. Los metadatos dejaron helados a los analistas, 14 transferencias anónimas entre el 1 y el 17 de mayo, con montos de 25,000 a 3.1 millones de pesos, provenientes de 3 lavanderías fantasma en Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, sin rastro fiscal. El dinero pasó por una empresa de seguridad privada, Muro Firme 21 registrada a nombre de un exagente expulsado de la SSC en 2019, y terminó en la cuenta de un juez federal, JMR, con sede en Coyoacán. Este juez, según registros, había archivado 4 casos de nexos entre políticos y crimen organizado en los últimos 18 meses. Pero el verdadero mazazo estaba en un subdirectorio oculto, *Faro Negro *. Ahí, Vargas encontró el detonante del doble homicidio, un documento de 49 líneas con un mapa detallado de los puntos ciegos del C5 en Calzada de Tlalpan, etiquetados como *nodos apagados tipo C*. Incluía un esquema de la cámara 2198, desactivada a las 8:11 de la mañana por 3 minutos y 45 segundos, y un diagrama sellado por una consultora privada que describía un ventana letal un lapso de 4 minutos, de 8:10 a 8:14, donde un cambio de turno en el centro de monitoreo creaba un vacío en la coordinación entre SSC y CEMOVI. Un perito, con la voz quebrada, murmuró: «Esto no fue un asesinato, fue un maldito espectáculo cronometrado». Vargas convocó de urgencia a la jefa de gobierno y al Consejo de Seguridad Metropolitana. Su diagnóstico fue brutal. El cerebro detrás de esto no solo conocía los movimientos de Ximena, sabía cómo apagar los nodos de la red urbana, qué cámara sabotear y qué juez podía barrer el caso bajo la alfombra. La investigación dejó de ser un simple caso de sicariato para convertirse en un ataque directo al corazón democrático de la capital. *Faro Negro * no era solo un código, era un protocolo. Un manual operativo que sugería que este crimen era apenas un engranaje de una maquinaria más siniestra. ¿Quién tiene las llaves del mapa completo del C5? ¿Quién puede manipular a distancia los nodos de vigilancia sin dejar huella? ¿Y por qué un archivo tan explosivo estaba escondido en el vehículo de 2 funcionarios de segundo nivel? Las respuestas comenzaban a asomarse, pero el suelo institucional ya temblaba. Si un juez puede ser comprado desde una lavandería fantasma, si una empresa de seguridad es una cortina de humo y si una red digital puede apagar cámaras para facilitar un asesinato, no estamos ante un crimen político aislado, sino ante una red de infiltración que convierte la tecnología ciudadana en un arma letal. Vargas lo resumió en la reunión: no perseguimos sombras, desmantelamos estructuras. ¿Quién diseñó *Faro Negro *? ¿Cuántos más están listos para activarse bajo nuestras narices? Las cámaras no mienten, o eso pensábamos. En la revisión forense del nodo 2198 del C5, en Calzada de Tlalpan y Viaducto Miguel Alemán, el equipo *Lince* encontró un video que no estaba en los registros oficiales. A las 7:46 de la mañana, 3 sujetos con camisas grises y chalecos de soporte técnico de la SSC ingresaron al área de mantenimiento sin autorización, manipularon la consola durante 4 minutos y 52 segundos, y se esfumaron sin dejar rastro en los logs. La sorpresa no fue solo su precisión, sino su inexistencia. Cuando Vargas pidió los nombres al Departamento de Recursos Humanos de la SSC, la respuesta fue un puñetazo: no hay registro de ellos, ni en nómina, ni en contratos, ni en tarjetas de acceso. Eran fantasmas operando desde dentro. El equipo *Lince* cruzó los rostros con la base de datos biométrica de eventos oficiales y dio con una pista. Uno de los sujetos,
con cicatriz en la mejilla izquierda, apareció en un mitin del PRI en el Estadio Azteca en julio de 2023, trabajando como seguridad temporal. Su nombre registrado, Javier Cruz R. El contrato lo firmó una empresa ya disuelta, Fuerza Delta SA *. Pero había más. Otro de los implicados dejó una huella parcial en la consola. Al analizarla, el sistema la vinculó con un expediente militar sellado. Eduardo Elvit Sánchez, exalumno del Instituto de Ciberseguridad Militar en 2017, experto en intrusiones digitales. Su historial se cortó en 2021 tras una supuesta deserción. Desde entonces, su nombre era un eco hasta este momento. ¿Qué hacía un exmilitar especializado en ciberataques manipulando el sistema de vigilancia de la ciudad? La pista de los camisas grises llevó a Vargas a una conclusión aterradora. No era un hackeo externo, era una operación desde las entrañas del sistema. Esa red interna, tejida con identidades falsas, permisos inexistentes y contratos opacos, tenía un solo objetivo: apagar la vigilancia, ejecutar el golpe y desvanecerse como si nunca hubieran existido. La ciudad, que confía ciegamente en sus cámaras, estaba ciega ante su propia infraestructura. Si los nodos del C5, supuestamente blindados, podían ser manipulados por operativos invisibles, ¿qué más estaba comprometido? ¿Quién controla realmente los ojos de la ciudad? Un analista de Lince con el rostro desencajado, susurró: esto no es un caso, es una maldita telaraña, y los camisas grises son solo los hilos visibles. En el reporte al Comité de Seguridad, Vargas fue tajante: estos tipos sabían cada segundo de sincronización de datos, el momento exacto para apagar una cámara sin disparar alertas y cómo borrar sus huellas como si fueran aire. El silencio tras sus palabras pesó más que una explosión. La operación Tlaloc 13 apenas arranca, y si los verdaderos culpables no están en las calles, sino en oficinas con credenciales intocables, las cámaras del C5 grabaron el momento del crimen, pero entre las balas y el silencio, algo más se ocultaba. A las 7:58 de la mañana, un acceso no autorizado se registró en el nodo 14C5MX, en Calzada de Tlalpan y Napoleón, 3 minutos antes del ataque. No fue casualidad, fue una jugada quirúrgica, sigilosa, letal. Los analistas del CENIT revisaron los logs y encontraron un fragmento de código sospechoso, una IP sin origen claro, rebotada por servidores en Bulgaria, Hong Kong, Tijuana, Berlín, y finalmente, Ciudad de México. El rastro terminaba en un edificio abandonado en calle Lago Titicaca 189, Alcaldía Benito Juárez. El 21 de mayo, a las 3:17 de la mañana, Vargas lideró una incursión con un equipo táctico y peritos digitales. Tras una fachada de librería en ruinas, encontraron un cuarto refrigerado, insonorizado, con racks de servidores apilados como tumbas digitales. El aire apestaba a metal y secretos. Un servidor solitario, sin monitor ni teclado, estaba activo. Al desconectarlo, un sistema de autolimpieza intentó borrar todo en 11 minutos, pero los peritos fueron más rápidos. En el caché quedó un archivo sin cifrar, *operador-x-conf*. El archivo detallaba 4 alias encriptados, etiquetados como *disruptores estructurales * en los nodos de vigilancia. En cristiano, agentes capaces de hackear, manipular o eliminar evidencia sin dejar rastro. El alias más inquietante, *RT*, venía con una nota, *acceso nivel 8, proyecto ZMJ*. Al cruzar datos con el CENIT, *RT* resultó ser Rafael Toledo Mena, es consultor tecnológico del gobierno de Nuevo León entre 2018 y 2022. Toledo, cerebro detrás del sistema de vigilancia *Ojo León *, desapareció tras un supuesto retiro en 2023. Informes internos revelan que *Ojo León * tenía puertas traseras que permitían alterar registros sin autorización. El hallazgo sacudió los cimientos. No era un ataque externo, era una operación desde el núcleo del sistema, orquestada por alguien que conocía cada tuerca de la infraestructura digital. El enemigo no estaba fuera, estaba dentro, borrando lo que quería, cuando quería. Los peritos detectaron un patrón. Cada vez que una cámara cerca de oficinas clave, como la Secretaría de Gobernación o la Alcaldía Iztapalapa, se activaba, un nodo fantasma operaba por 2 minutos y 11 segundos antes de esfumarse. Un técnico, con la voz temblorosa, dijo: ¿cuántas veces hemos visto solo lo que nos dejaron ver? Esa pregunta rompió algo en el equipo. No era solo un caso técnico, era político, ético, una advertencia. Las cámaras que debían proteger la ciudad podían ser armas en manos equivocadas. Vargas entendió que *operador x* no era un error, era una pieza de un engranaje que mezcla crimen organizado y tecnología estatal. Un exconsultor de alto nivel, ligado a escándalos, ahora era el centro de un crimen político. Esto no eran narcos en la sierra, eran tecnócratas con acceso total al sistema digital del país.
Se emitió una orden de búsqueda internacional para Toledo, con rastros financieros que lo conectan a empresas fachada en Panamá, Dublín y Hermosillo, que movieron 9.4 millones de dólares entre 2022 y 2024. Asterisco Tlaloc 13 asterisco ya no es solo un caso de homicidio, es una caja de Pandora donde convergen crimen, código y poder. Si alguien puede apagar cámaras, borrar datos y desvanecerse bajo estructuras legales, no es un fallo del sistema, es un sistema diseñado para fallar. La pregunta no es quién jaló el gatillo, sino quién enseñó al sistema a cerrar los ojos. La cacería de Vargas no será en las calles, sino en los circuitos. A las 7:59 y 8 segundos del 20 de mayo, 47 segundos antes del ataque, una cámara auxiliar en un puesto de tacos captó una figura en Calzada de Tlalpan. Un tipo de traje negro, lentes oscuros, se detuvo en una parada de camión y ajustó su manga 3 veces, con precisión de relojero. El análisis mostró que ese gesto sincronizó con la llegada de la moto del sicario y el movimiento del tirador hacia la SV. Era una señal, como las vistas en asesinatos políticos en Bogotá y Tbilisi, donde gestos discretos marcaban el golpe. El software asterisco Iris X asterisco del Instituto Forense dio un 98.2% de coincidencia con Carlos Vega Ortiz, es jefe de estrategia digital de la Alianza PAN-PRI, operando desde una oficina en Polanco hasta noviembre de 2024. Vega fue clave en campañas de 2018, 2021 y 2024, pero se esfumó tras la derrota de su bloque. Su última señal, un tuit borrado el 17 de mayo. Su celular, apagado. Su GPS, perdido en una torre en Santa Fe. Ampliando el video, los peritos vieron a un segundo sujeto, a 2 metros, con una carpeta verde. Era un observador táctico, confirmando el gesto y el ataque. Esta estructura de mando eleva el caso, no es un simple asesinato, es una operación con control externo, donde un gesto cotidiano se convierte en una orden de muerte. El equipo quedó destrozado por la frialdad. Ajustarse a una manga, un acto tan humano, era ahora un código letal. ¿Cuántos guiños, llamadas perdidas o gestos han marcado otros crímenes sin que lo notemos? La búsqueda de Vega es ahora global. Su oficina en Polanco fue vaciada, dejando solo una tarjeta chamuscada con la palabra asterisco Vulcano asterisco. ¿Es Vega un peón o un rey en este tablero de crimen, política y contratos? Asterisco Tlaloc 13 asterisco es un espejo roto, cada fragmento muestra una verdad brutal. Los infiltrados no son la pregunta, sino cuántos siguen operando a plena luz, tras nuestras cámaras, tras nuestros votos. Las balas destrozaron el parabrisas en 1000 pedazos. El eco de la muerte quedó grabado en el C5. Pero entre los cristales rotos de la SV de Ximena, los forenses hallaron algo fuera de lugar. Bajo luz ultravioleta, en el borde del vidrio del conductor, apareció polvo de plomo de un calibre distinto, partículas antiguas, de un proyectil .22 corto, usado en entrenamientos o señales. No perforó, sugiriendo un disparo previo, una advertencia oculta. Vargas ordenó rastrear los últimos 15 días del vehículo. El GPS mostró una parada el 10 de mayo, a las 14:36, en asterisco Limpiautó 21 asterisco, en Ferrocarril de Cuernavaca 645, Colonia Escandón. Un taller común, pero señalado en 2022 por la Marina por instalar microcámaras en autos diplomáticos. El caso se archivó, pero quedó como punto de espionaje vehicular. La empleada que recibió el auto, L. Ramírez, renunció ese día tras 4 años de trabajo. Testigos la vieron salir con una bolsa negra con el logo asterisco Vértice Coms asterisco. Esta firma, registrada en Querétaro, es una fachada de propaganda política, ligada a filtraciones de audios en campañas de Puebla y perfiles falsos para espiar activistas. El auto fue manipulado en asterisco Limpiautó 21 asterisco. ¿Qué instalaron? ¿Qué grabaron? Los técnicos clonaron el disco duro del sistema multimedia y encontraron conexiones a redes Wi-Fi ocultas activadas en el taller. Un lavado de auto era una operación de inteligencia disfrazada. Esto no es solo polvo de plomo o una bolsa con logo. Es una red de técnicos, asistentes y comunicadores que borran huellas desde laptops. El crimen del siglo XXI no usa fusiles, usa trajes, facturas y Wi-Fi. Asterisco Tlaloc 13 asterisco muestra que en el crimen político no hay detalles pequeños. Un grano de polvo habla, y la verdad está en lo invisible. La pregunta es, ¿quién tocó el auto de Ximena primero? ¿Y por qué nadie oyó esa advertencia? 21 de mayo de 2025, 1:42 de la mañana, Ciudad de México. Un informe confidencial llegó a Vargas en el C5. Título, asterisco audio recuperado. Origen, TEPIF. Contacto con víctima asterisco. Un mensaje de voz, distorsionado, rescatado del sistema de Ximena. Una frase cortó el aire, borra el 7 o el 13 estalla. El audio, grabado el 16 de mayo a las 22:17, venía de un número encriptado del TEPIF, usado solo para seguridad electoral. ¿Por qué contactaron a Ximena desde esa red?
¿Qué es el 7? ¿Una cámara, un archivo, una persona? ¿Y el 13? ¿La elección, la operación o una amenaza? El nodo 7, en el Palacio del Ayuntamiento, fue desconectado el 17 de mayo a las 3:01 de la mañana, horas después del audio. Controlaba una cámara frente al acceso de Gabriel Salazar. En la tablet de Ximena, un rastro, asterisco USB-7C-estrella asterisco, conectado el 12 de mayo en el área de adquisiciones. Su contenido, borrado a las 1:49. Nombre de la carpeta, asterisco contrato-vértice-punto asterisco. Borra el 7. Apagar la cámara, eliminar el USB. El 13 estalla, un plan letal desde dentro, uniendo elecciones, tecnología y operativos. Vargas, tras leer el informe, solo dijo, usan la democracia para callarla. Este no es un simple crimen, es una red de silencios y servidores que habla cuando el sistema colapsa. No se mata solo con balas, sino con datos borrados y voces distorsionadas. 20 de mayo de 2025, 23:35. En el búnker de inteligencia, bajo luces tenues, Vargas traza un diagrama en una pantalla de 72 pulgadas, 3 niveles del crimen político moderno. Arriba, asterisco ordena asterisco. En el medio, asterisco facilita asterisco. Abajo, asterisco ejecuta asterisco. No es un organigrama, es un mapa de poder oculto, donde la democracia es rehén de pactos, miedo y conveniencia. Asterisco ordena asterisco. 2 figuras políticas, aún sin nombre, conectadas al TEPIF. Una habló con Ximena días antes, dejando un rastro digital, borra el 7. No disparan, pero deciden quién muere para proteger el sistema. Asterisco facilita asterisco. Operadores financieros, con empresas fachada en Polanco, Querétaro y Belice, moviendo 12.1 millones de pesos en 3 meses para consultorías falsas. Un depósito reciente fue a una ex empleada de asterisco Vértice Coms asterisco, ahora prófuga. Ellos no matan, pero pagan y limpian. Asterisco ejecuta asterisco, los operativos. Carlos Vega, ex estratega PAN PRI, desaparecido. Junto a él, alias asterisco el cuervo asterisco sombra 7 asterisco y asterisco lanza asterisco. Ellos caminan, señalan y disparan. Vargas observa el mapa. Es un espejo de complicidad institucional, un sistema híbrido que opera desde oficinas con aire acondicionado. Escribe en rojo, asterisco deciden, conectan, ejecutan asterisco. Y subraya, asterisco faltan 2 nombres, están más cerca de lo que crees asterisco. Este diagrama no es solo un crimen, es la radiografía de un país donde lo político, lo tecnológico y lo violento se entrelazan. Los crímenes más oscuros no pasan en callejones, sino en juntas con contratos impecables. Asterisco Tlaloc 13 asterisco prueba que el crimen organizado ya no necesita sicarios, sino programadores, consultores y silencios estratégicos. La cuenta regresiva no es de balas, es de nombres que aún están en el poder, mirando este mapa en silencio. En la penumbra, un sobre Manila aparece frente a Vargas. Sin remitente, solo una foto, su hijo menor, saliendo del colegio en Toluca, riendo, ajeno a la vigilancia. Un papel dice, tu verdad no vale su sangre. El silencio pesa más que una amenaza. Vargas, que ha enfrentado balas y traiciones, encara la peor pregunta, ¿vale la pena cuando tocan a los tuyos? No pidió refuerzos, solo miró el diagrama y gruñó, esto es personal. No es solo una investigación, es una guerra por la verdad. Si crees que México merece instituciones limpias, suscríbete, comenta y guarda esta historia. El silencio protege a los que esconden algo.